Aquí estamos nuevamente, adivinen dónde. Ya vieron los números grandotes. Me quedaba por hablar a Mariana Moyano unas cositas que no te puede dar tiempo. Te lo No, digo. es que me interesaba escucharlo a Moró. Todos recordamos lo que era la pantalla de Canal 7 con el graph de democracia o dictadura durante la Semana Santa del 87. Y eso yo lo ligaba con, no él, sino los proyectos del radicalismo de nuevas leyes de radiodifusión, como se llamaba en ese momento, porque planteaban dos cosas que eran graves para los años 80, es decir, algo terminante. Si no era la democracia, lo que venía era algo muy tremendo. Y los proyectos, el del Consejo para la Consolidación de la Democracia, el de Osvaldo Álvarez Guerrero, compartido con un peronista, Quique Paz, un jujeño que también batallaba por la ley, eran leyes increíblemente restrictivas para que no se armaran los conglomerados. Quiero decir, dos cosas que uno las dice hoy y suenan para el sentido común como algo tremendo, como algo estalinista. Uno dice, son golpistas. Ay, ¿por qué? Porque marcho. Uno dice, hay que intervenir en la situación, el Estado tiene que intervenir en el mercado de los medios de comunicación, el estalinismo. O sea, dos cosas que en los 80 eran casi una verdad de perogrullo. Ahora, si uno las plantea en esos términos, parecen cosas tremendamente horrorosas. Y lo que me parece que pasó en el medio es que los 90 no pasaron en vano, y es que se llevaron puestos al Estado y demás, y también a esta construcción de qué es lo grave, qué es lo que no es grave, qué es lo peligroso, qué es lo serio, como que se banalizó absolutamente todo. Y aquello que la Argentina vivió, porque esos proyectos estaban ahí, no es que es una elucubración nuestra ahora. Esos proyectos, de hecho, Osvaldo Álvarez Guerrero, cuando fue gobernador de la provincia de Río Negro en el 83, puso como ley, hizo un proyecto que fue simbólico porque iba en contra de la ley de radiodifusión que nos dejaba la dictadura, pero hizo una nueva ley para la provincia. O sea, esas cosas ocurrieron acá y los 90 borraron hasta la memoria de ese periodo del alfonsinismo que intentó. Me parece que uno está como ahora haciendo cosas nuevas y también remontando todo lo que los 90 se llevaron puestos hasta de nuestra memoria. Es un buen... Vamos, perdón, ¿puedo agregarme? Es un buen recuerdo porque vale la pena respetar eso, porque a veces los cimientos o la fertilización de lo que después se cosecha parte de un lugar. Yo puedo decir esto nada más, yo pasé por muchas redacciones y en esas redacciones se hacían elecciones de periodistas del gremio. En los años 80 ganaban siempre las elecciones, aún en diarios como Ámbito Financiero, o aún en diarios como La Nación, o aún en diarios como Clarín, en radios, ganaban las elecciones los periodistas que eran de izquierda o que eran peronistas. No ganaban la derecha. ¿Qué pasó de los 90? Sigo tu discurso. ¿Qué pasó con nuestro gremio, con nuestros periodistas? ¿De dónde salieron los majules? ¿De dónde salieron los majules? ¿De dónde salieron? Esto es muy importante. Los 80, digamos, la fertilización, todos los periodistas votaban en las internas del gremio hacia ese lugar. Me acuerdo que a mí me sorprendió en Ámbito Financiero eso. Ya te diría que no era el 80, era en los principios del 90. Todavía no había venido todo lo que vino después. Pero es muy interesante ese fenómeno. Creo que lo que ocurrió ahí fue un cercenamiento de ese proceso evolutivo, se involucionó y pasó todo lo que ocurrió. Sí, también no quiero extenderme porque sé que, pero una cosa respecto de lo que decía Hernán al principio, de cómo Clarín tomó el discurso de izquierda y demás. En los años 90 también lo que era disruptivo se lo podía fagocitar el propio medio para escupirlo como algo banal. Me parece que eso es para otro día, bueno. Bueno, vamos a ver a la CNN que anda pidiendo voto calificado. Lo vemos. Sin ningún disimulo, la CNN pide voto calificado. Así es, la cadena norteamericana está irritadísima porque las derechas continentales no paran de perder. En este contexto es que ayer pidieron voto calificado. Bueno, hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año, si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. ¿Cómo defender cada posición? 5 palabras, voto calificado o voto universal. Luis José Valdés, voto calificado no se compra. ¿Ven cómo la defienden de un lado y del otro? Pérez Herman,
universal, todos debemos tener la misma oportunidad. Es sobre si el voto debe ser universal o calificado. Frank, Julián, calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. ¿Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, no? Josh Steckface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda, sin duda. Y Gemora Reis, conocimiento no es sabiduría. ¿Qué tal con ese final, eh? Creo que ya está. Ah, no, uno más. Bulorca, el voto es para quien lo entiende. Evidentemente, desliza, ¿no? Voto calificado, ¿no? Recordemos que la cadena del establishment de derecha yankee Fox News, indignada con la gente que votó por Obama, expresó su racismo. Twitter del cineasta estadounidense Michael Moore. ¡Wow! Bill O'Reilly acaba de decir en Fox: esta no es más una América tradicional. El establishment de los blancos es minoría. It's not a traditional America anymore. And there are 50% of the voting public who want stuff. They want things. And who is going to give them things? President Obama. He knows it, and he ran on it. The white establishment is now the minority. The white establishment is now the minority. You're going to see a tremendous Hispanic vote for President Obama. Overwhelming black vote for President Obama, and women will probably break President Obama's way. People feel that they are entitled to things. People feel that they are entitled to things, and which candidate between the two is going to give them things. Otro que casi pide voto calificado, furioso por la victoria de Obama, es el empresario de ultraderecha Donald Trump. Cuando el otro día estaba mirando televisión, eran las 2 de la mañana y estaba siguiendo la elección de Estados Unidos por la CNN, me tocó ver un tuit de Donald Trump, que había levantado la candidatura, diciendo, antes éramos una gran nación, hoy somos un país dividido. Twitter del empresario y productor estadounidense Donald Trump. No podemos dejar que esto suceda. Debemos marchar en Washington para impedir esta parodia. Nuestra nación está totalmente dividida. Esta elección es una vergüenza total y una parodia. No estamos en una democracia. Él perdió el voto popular, pero ganó la elección. Debemos empezar una revolución en este país. Antes éramos una gran nación, hoy somos un país dividido. No, son un país que fueron a elecciones y ganó una persona de acuerdo al sistema electoral que prevé la Constitución de ese país y durante el cual se han elegido todos los presidentes en la historia de los Estados Unidos. Cuando uno pasa en estas cosas, dice que el gran problema que tenemos en el sistema político para poder articular es precisamente la generación de propuestas alternativas con las cuales debatir, discutir y que la gente pueda finalmente decidir. ¿Se transformará en una nueva moda de la derecha mediática la de pedir voto calificado cada vez que pierde un candidato de derecha en cualquier país? Bien, Grimson. Bueno, antes pedían golpes. ¿Cómo? Antes pedían golpes de Estado. Ahora piden voto calificado. No les gusta quién gana. No les gusta quién gana acá, no les gusta quién gana en otros lados. Eso se llama microclimas antipopulistas, ¿no? O sea, se van juntando entre grupos que dicen, no, lo que pasa es que votan los ignorantes, votan por los planes, votan porque les dieron un trabajito. No. Todas las personas que votan son individuos iguales en todas sus cualidades de inteligencia a los que votan a los otros grupos o partidos, ¿no? Son personas, no son una masa, y deciden en función de sus intereses. Después viene la chicana. ¿Cuál es la chicana? Que también la escuchamos en el primer informe. El pueblo nunca se equivoca. ¿Cómo? Hitler ganó por elecciones, ¿no? El pueblo se puede equivocar. El ejemplo de Hitler es improcedente porque Hitler ganó por elecciones y después terminó en un régimen de un totalitarismo extremo, declarando la guerra, invadiendo a todo el mundo, haciendo campos de concentración. No había libertad de expresión, no había voto, no había discusión democrática de ningún tipo. Entonces es totalmente improcedente y es lo mismo que se decía, lamentablemente,
en el 45, en el 46. Eso fue lo que dividió la Argentina. Una lectura ridícula de lo que estaba pasando en ese momento, una incomprensión absoluta de por qué esas personas estaban tomando una decisión racional, como está demostrado en todos los libros de historia serios que hay, y no solamente de peronistas o lo que fuera, sino de académicos como Daniel James, que demuestran tajantemente que había un voto absolutamente racional. Y lo que tienen que entender, por ejemplo, si hay alguien que es opositor a este gobierno, debería entender que el voto que hay en la Argentina es absolutamente racional. En función de eso podrá construir un proyecto distinto, pero si cree que eso es una masa ignorante, bueno, directamente, lo del voto calificado obviamente es profundamente antidemocrático, no da ni para discutirlo, pero lo que oculta, digamos, todo lo que está rodeando el cuestionamiento de las democracias y de las elecciones actuales, evidentemente es mucho mayor que ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo seguimos discutiendo después del corte. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu. Y muy pronto serán 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y, aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuídala mucho también. Y no te olvides de registrar tu compu. Así vas a tener soporte técnico y más seguridad en caso de perderla. Lo haces entrando en www.conectarigualdad.gov.ar. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Condenada sangre, cosquillea tibia, no se puede soportar.